Hola, ¿qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a seguir platicando del libro de El Evangelio según el Espiritismo por el maestro Allan Kardec. Quedamos que íbamos a hablar del capítulo 4, que nos decía el hermanito Jesús que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Esta es una forma de decir pues que tenemos que reencarnar, y si nosotros no reencarnamos, pues no podemos ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a este plano a depurarnos, venimos a avanzar, ¿sale? Entonces, por eso nos dicen que tenemos que nacer. Y el hermanito Kardec lo dice: nacer, morir y volver a nacer. Esa es la ley. Y nos dicen resurrección y reencarnación. La reencarnación fortalece los lazos de familia, mientras que la unicidad de la existencia los rompe. ¿Por qué? Porque ahorita puedes tener a tu papá y en la próxima encarnación puede ser tu abuelito o puede ser una suegra. O sea, no quiere decir que tu papá siempre va a ser tu papá, o un hijo o una pareja. Por eso no es bueno que a un hijo le digas: es que yo siempre te voy a amar, o a una pareja: siempre te voy a amar. ¿Por qué? Porque en otra vida te lo pueden poner de suegro, te lo pueden poner de vecino, te lo pueden poner de tantas cosas. No quiere decir que porque ahorita es tu hijo y se llevan muy bonito, en la próxima encarnación va a volver a ser tu hijo, ¿sale? Entonces, ese es así como un comercial, no estar haciendo promesas, digamos, porque no sabes si en el futuro las vas a cumplir. Yo te amo y siempre te voy a amar en esta vida. Es distinto. Te voy a amar en esta vida, pero siempre te voy a amar es algo muy comprometedor, porque no siempre va a ser igual. Y también hay personas que, esto que dicen de la unicidad, porque a veces estás en una familia y te sientes completamente extraño a esa familia, es porque a lo mejor es la primera vez que encarnas con esos hermanos, pero por eso no te sientes parte de esa familia, por eso te sientes extraña, vamos a llamarle. Y nos dice aquí: instrucciones de los espíritus, límites de la encarnación, necesidad de la encarnación. Llegando Jesús a las cercanías de la Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Porque para Jesús lo más importante era saber qué era lo que ellos pensaban acerca de él mismo, ¿no? Y Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no fue la carne ni la sangre la que te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Si tienen alguna duda de lo que yo digo, pueden entrar a la Biblia. Yo le pongo en Google y busco lo que necesito, ¿sale? San Mateo 16, 13 al 17 y en San Marcos del 8, 27 al 30. ¿Para qué? Porque cuando yo les digo que el Evangelio según el Espiritismo, porque realmente es el Evangelio, no es algo que el Espiritismo se inventó y no es algo que yo, Gaby, me inventé. 2. Herodes el tetrarca oyó hablar de todo lo que hacía Jesús, y su espíritu se hallaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es, pues, ese que oigo decir tan grandes cosas? Y buscaba verle. Y también está la cita bíblica, Marcos 6, 14 y 15. También San Lucas 9, 7, San Lucas 9, 7 a 9. Después de la transfiguración, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues los escribas dicen que es preciso que Elías venga primero? Jesús le respondió: es verdad que Elías ha de venir y restablecerá todas las cosas, pero yo os declaro que Elías ya vino, y ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron, con Elías.
Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces sus discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Sale? Jesús con muy poco dijo mucho. Dijo, hicieron con él lo que quisieron, con Elías. Elías era el hermano que reencarnó en Juan el Bautista. Y los discípulos rápidamente cacharon lo que Jesús les estaba diciendo. Esta cita bíblica la encontramos en San Mateo 17:10 al 13 y en San Marcos 9:10 al 12. Ahora vamos a platicar de la resurrección y la reencarnación. La reencarnación formaba parte de los dogmas de los judíos bajo el nombre de resurrección. Solo los saduceos, que pensaban que todo concluye con la muerte, no creían en ella. Las ideas de los judíos acerca de este punto, como sobre muchos otros, no estaban claramente definidas porque solo tenían nociones vagas e incompletas respecto al alma y su vínculo con el cuerpo. Claro, si los saduceos no creían en la reencarnación, bueno, pues también es muy válido, ¿no? Cada quien tiene sus propias ideas y no podemos obligar a las personas a que crean en lo que nosotros queramos. Cada quien tiene su proceso evolutivo y nosotros no podemos forzarlo. Van a ir avanzando en la medida que ellos lo quieran hacer. Pero nosotros no podemos llegar a imponer y a decirle, no, tú vas a creer porque yo digo y no, todo es poco a poco, ¿no? Ellos designaban con la palabra resurrección lo que el espiritismo llama, más razonablemente, reencarnación. En efecto, la resurrección supone la vuelta a la vida del cuerpo que está muerto, pero la ciencia demuestra que esto es materialmente imposible, sobre todo desde cuando han sido ya absorbidos. Recordemos que pues la ciencia todo lo quiere explicar. Hay gente que todo quiere una explicación racional y no todo debe de tenerla. ¿Qué más? Bueno, la palabra resurrección podría aplicarse a Lázaro. Recordemos que Lázaro había desencarnado, lo que erróneamente llamamos morir. Pero eso mismo de la resurrección no lo podemos aplicar, por ejemplo, a Elías. Entonces el cuerpo de Juan no podía ser el de Elías, ¿sale? Puesto que se había visto a Juan de niño y se conocía a su padre y a su madre. Por consiguiente, Juan podría ser Elías reencarnado, pero no resucitado. O sea, son cosas distintas. Una cosa es la reencarnación, que seas Elías, desencarnas, lo que erróneamente llamamos morir, y vuelves a encarnar, pero ya en Juan. No es lo mismo a que digas, por eso hacen la comparación con Lázaro, porque con Lázaro había desencarnado, pero Jesús lo hizo que se levantara. O sea, ahí no fue una reencarnación, fue una resurrección, que es distinto. No sé si me da a entender. 5. Había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo. Era senador de los judíos, que vino a encontrar a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que viniste de parte de Dios para instruirnos como un doctor, porque nadie podría hacer milagros que tú haces, si Dios no estuviera con él. Pues sí, lo que pasa es que Jesús tuvo un largo recorrido y él ya estaba bastante adelantado para nosotros, pero aún así vino porque quería enseñarnos. Nosotros somos sus hermanitos menores. Por eso cuando yo hablo del hermanito Jesús, no es que lo haga menos, no es que yo lo quiera hacer en diminutivo, no, es una forma de decir que lo quieres, es una forma de agradecimiento. Es como cuando tú le dices a tu hija que se llama Carmela y le dices Carmelita, lo haces con cariño. No sé si me da a entender, porque también me han hecho el comentario de que, ay, le dices hermanito como si fuera chiquito, como, ay, se les ocurren tantas cosas. ¿Cómo me ha tocado creatividad de la gente? Pero bueno, entonces seguimos. Jesús le respondió, en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Ahí literalmente te están hablando de la reencarnación. Nicodemo le dijo, no puede ser, o sea, ¿cómo puede ser un hombre que nazca si ya es viejo? ¿Puede volver a entrar en el seno de su madre para nacer una segunda vez?
O sea, imagínate un viejito, que ya estás viejo, ¿cómo vas a volver a entrar en tu mamá y vas a volver a nacer? Entonces, ahora sí que, bueno, cada cabeza es un mundo. Y Jesús le respondió, en verdad te digo, si un hombre no renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te maravilles de que haya dicho que es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso así es todo hombre nacido del espíritu. Bueno, les voy a explicar por qué dice esto. La carne es de la carne, es cierto. Tú tienes a tu hijo y pues tu carne es la misma de tu hijo, ¿no? Pero el espíritu es distinto. Cuando un hijo nace de alguien, tú no le estás heredando el espíritu a tu mamá o a tu papá, únicamente las facciones físicas en caso de que te parezcas a ellos. Pero el espíritu es completamente independiente. O sea, ahorita el espíritu, a lo mejor tú trabajas en ti mismo, te va muy bien, te toca desencarnar, pasas a quinta dimensión y tu hijo se queda estancado en esta o viceversa. O también puede ser que los dos lo hagan. Pero no quiere decir que porque tú pasaste a la quinta dimensión, tu hijo también lo va a hacer. El espíritu es individual y cada quien tiene su propio progreso, cada quien tiene que hacer su propio trabajo para poder seguir avanzando, ¿sale? A lo mejor tu papá fue alcohólico, pero tú dices, ¿sabes qué? Eso es una vida muy triste, yo no quiero eso para mi familia, y entonces tú no lo haces, ¿sale? Porque tú puedes ser igualito, puedes ser un clon de tu papá, ¿sale? O de tu mamá, no sé, un clon igualito. Pero no porque seas físicamente igualito quiere decir que tu espíritu es igualitito al de tu papá. ¿Cuántas historias no hay de personas que dicen, bueno, es que ese es el ejemplo que yo tuve y yo hago lo mismo que me enseñó mi papá, que es perderse en el alcohol, ¿no? Pero también hay gente que dice, no, yo vi sufrir mucho a mi mamá y eso no es lo que yo quiero para mi familia, y también lo pueden hacer, porque el espíritu tiene la libertad de escoger qué es lo que quiere hacer. Entonces, es algo muy bonito porque te ilustra bastante de que no tiene que ser, ay, es que si tuviste un hijo de un alcohólico, ay, qué tristeza, tu hijo seguramente va a ser alcohólico, porque también me he escuchado señoras grandes, decir, ay, qué lástima, ¿cómo te atreviste a tener un hijo de ese vago? ¿Cómo te atreviste a tener un hijo de ese bueno para nada, de ese alcohólico, de ese no sé qué? Y ahí hay varios temas muy importantes. Primero, ¿por qué juzgas? Él es como es en base a lo que le ha pasado. A lo mejor está afrontando pruebas muy fuertes, no sabe cómo manejar la situación y tú no sabes lo que hay en el fondo de la olla, pero para ti sí es muy fácil decir, ay, es un vago, es esto, es el otro, pero no te pones a pensar qué tanto está viviendo y por qué se comporta como lo hace. No es que lo esté justificando, simplemente ¿por qué? O sea, si yo puedo ayudarlo o lo quieres, lo ves de lejos y no sabes cómo, haz una oración por ese hermano, en lugar de estarlo juzgando. Y eso es del alcohólico, es por ponerte un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos que podemos poner. Y lo cierto es que si no vamos a ayudar, si no le vamos a pedir a Dios, no juzgues, no juzgues, ni juegues a que lo sabes todo, porque te puede venir una prueba dura, porque tienes hijos, porque tienes hermanos, porque tienes madre, porque tienes familia. Tú no puedes decir, ay, yo de esa agua no he de beber, porque el camino es largo y te puede dar sed. O sea, es como las señoras, ay, ya te enteraste que la hija de la vecina está embarazada y que, ay, mira, tú también tienes hijas, ¿cómo sabes que el día de mañana tu hija no se puede tropezar y también te va a salir embarazada? O sea, hay que pensar antes de hablar, hay que pensar antes de emitir un juicio, porque bien lo decía Jesús, que tire o sea, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Digo, no es que nos volvamos santos, ni mucho menos, todos tenemos mucho en qué trabajar y todos nos tenemos que depurar. Pero juzgando, el que tú juzgues al vecino no te hace una mejor persona. Entonces no lo hagas. O sea, si tú quieres seguir haciéndolo, hazlo. Pero después no te quejes de las pruebas que te vienen. Porque a lo mejor eres, entre comillas, buena persona, pero todo el tiempo estás hablando de la gente. Entonces,
pues es sentido común que te pasen muchas cosas porque no tienes nada mejor que hacer que estar hablando de tu prójimo. No sé si me explique.